bar de carga en el conductor general y solamente en aplicación nos representa 3.5 bar. Nos puede de repente dar 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 representado en el manómetro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestras presiones de nuestra válvula nos está dando esta presión de frenado. Cuando una válvula recién sale de fabricación, vamos a notar que la presión va a ser el máximo, 3.8, 3.7, 3.6, y va a ir decayendo en presión de aire conforme a la antigüedad y conforme a el desgaste de la misma válvula. Así que los parámetros deben ser siempre, no, en este caso, más 3, menos 3, más o menos más 2, o punto más 2, menos 2, ¿no? De presión. Más o menos se entiende, ¿no? Se entiende que tenemos siempre un parámetro de diferencia entre más y menos. Más menos 2, más menos, para poder, determinar que nuestra válvula está funcionando correctamente. Cuando tenemos una presión de bar que no excede los 3 bares, quiere decir que ya tenemos ¿no? Ahí tenemos un detectar, que la válvula no nos está dando la presión que debería darnos. Porque lo que nos debería dar es 3.5 de presión de frenado, 3.5 bar, representado en nuestro manómetro de cilindro de freno. ¿Ya? Esta es la válvula, que funciona. ¿Cómo funciona esta válvula? ¿Para qué sirve esta válvula? Para frenar. ¿Qué es lo que hace? Frena y afloja y carga al depósito auxiliar. Esa es la función de la válvula distribuidora. Esa es la función. Ahora, ustedes se preguntarán por qué tiene estos brazos aquí. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Alguien se preguntó? ¿Alguien dijo por qué están esos brazos ahí? Todos. Estos brazos están aquí. Si alguien de repente tiene la experiencia ferroviaria, de repente podrá decir que nosotros teníamos una válvula de retención, una válvula retenedora de aire. ¿Para qué nos sirve? Cuando nuestra pendiente es muy prolongada, entonces ¿para qué sirve? Sirve que en esta posición debería ser la posición normal. La posición normal debería ser esa. ¿Y para qué sirve esta? Esta sirve para ponerla más lenta, para que cuando vamos en una posición de pendiente, el pistón no se retorne rápidamente, sino sea más lentamente. ¿Para qué? Para que no se nos cargue el tren y no se vaya con todo. ¿Ya? De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Esta es la posición correcta, siempre como debe de ir siempre la válvula. Y en este caso, cuando tenemos una pendiente muy pronunciada, debemos de posicionar en esta posición. Muchas veces no la aseguramos el brazo, no lo aseguramos. Muchas veces tienen alambres, tienen cintillos que se rompen, tal vez, y nosotros no nos damos cuenta. Nos damos cuenta de repente cuando el motorista o el lequero nos dice el pistón no retorna rápidamente, ¿qué está pasando? Algo se está demorando en el afloje, puede aplicar normal, pero en el afloje es donde vamos a darnos cuenta. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que de repente el brazo está en otra posición. Si no está fijada bien o no está amarrada bien este brazo en la posición correcta, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener de repente que las ruedas se nos van a calentar porque nuestro circuito de acá de línea de repente no es muy pendiente, sino es paralela. ¿Y qué necesitamos en este sentido? En la posición correcta, para que el tren vaya en posición y retorne en el tiempo adecuado. Esa es la posición correcta como debería de ir siempre. Es lo que deberíamos de tener en cuenta. Es lo que deberíamos tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, ahora, si ya sabemos que esta es la posición correcta, ¿para qué sirve este brazo? ¿Para qué sirve este brazo? Este brazo sirve para mandar el aire al ambiente. Cuando tenemos un bloqueo de la válvula en sí, que no está desfogando el aire y que por más que el speed, el speed de este lado del jalador no esté funcionando o esté trabado internamente algo, esto nos ayuda a botar el aire al ambiente. ¿Para qué? Como un desfogue. Como un desfogue. Liberar. ¿Ya? Eso es para que nuestros frenos se retraigan, ¿no? Eso lo podemos utilizar manualmente en ese caso. Ahora, cuando nuestra válvula no está trabajando, yo les voy a pasar una hoja que me gustaría que lo lea acá. ¿En qué casos debemos de cambiar
válvula distribuidora. Pasos antes de desmontar válvula distribuidora para CPs, también aplica FERES. CP94 solo tiene una válvula, trabaja con los dos buggies. Si falla, se presenta en un solo buggy, no es válvula distribuidora. CP95 trabaja dos válvulas, una por buggy. Si se presenta falla en ambos buggies, tampoco sería válvula distribuidora. Todas las válvulas distribuidoras son las mismas para ambas flotas. Preliminarmente, seguir los pasos. 1. Aislar y probar independientemente, siempre y cuando no sea intermedia, el autovagón y el sistema neumático. 2. Estar seguro de que no hay agua en el sistema. Todos los pasos para estar seguro. A. Purgar el sistema en todos sus puntos. Retirar la válvula y prender el autovagón cargando el sistema neumático para que purgue de manera efectiva. B. Hago pruebas, cargo el sistema y reviso. Tiempo de cargado y presiones correctas. En ambas flotas el proceso es el mismo. El sistema carga para ambas válvulas. Luego empiezo a probar. 3. Cargar el sistema neumático en posición de afloje. 4. La válvula puede estar bien, pero los frenos no pueden estar actuando igual. De ser el caso, subsanar el tema mecánico, mecanismo de frenos, blancaje, cilindros de frenos, etc. 5. Si todo está ok, el sistema carga correctamente, verificar la manija del motorista. Si todo está ok, entonces revisar alguna posible fuga de aire del sistema, tubería, cilindro de freno, conexión, etc. 6. Esta revisión de posible fuga de aire se realiza en alguna parte que compromete a una o a las dos válvulas. 7. Finalmente, se revisa la válvula distribuidora. Confirmar si está en la posición correcta según marca cada válvula distribuidora de las tres que tiene. 8. Se procede al cambio. Aquí yo puedo adicionar unos puntos más para poder visualizar o para poder saber y estar recontra seguro de que mi válvula está fallando. Acercarme hacia la alimentación del depósito auxiliar y ver si el depósito auxiliar tiene carga de aire. Si no tiene carga de aire, quiere decir que la válvula no está cumpliendo con su función. ¿Por qué? Porque esto lo que se encarga es almacenar aire en el depósito auxiliar para su función de frenado y afloje. Entonces, podría adicionar otra cosa más. Que cuando vamos a hacer la prueba de la válvula distribuidora, hay que estar muy seguros del purgado correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos decirnos, oye, compadre, esto no afloja bien. Esto el otro le está ganando al otro, entonces debemos de nivelar presiones. ¿Para qué nivelamos presiones? No solamente cuando los pistones estén retraídos, porque muchas veces decimos, no, si este ya no tiene aire, ¿para qué lo voy a purgar? Entonces vemos los pistones adentro y decimos, no es necesario si los pistones están adentro. El sistema de purgado no es para aflojar los pistones, sino es para nivelar presiones. Entonces no nos confundamos, que veamos pistones adentro y no purguemos, porque muchas veces nos vamos a encontrar con el caso de que, oye, ¿por qué no me aplica este buggy, ¿no? O ¿por qué si le aplica el otro y el otro no aplica? Entonces vamos a encontrarnos en esos dilemas. Para eso, para salir de las dudas, siempre es importante purgar todo el vagón y luego volver a cargar desde cero. ¿Para qué? Para que comencemos a sincronizar los pistones de salida y todo eso, ¿no? Eso es importante, eso es muy importante. Es muy importante tener bien en claro por qué es el purgado. Es bien importante. En convoy también, claro, en convoy también. Ahora, el tiempo de carga debería ser del compresor, pero ya pues es otro tema, ¿no? Ya vamos a ir a otro tema, del compresor, cuánto tiempo tienes que cargar entre el anti, por qué, como sea más importante que el tiempo de carga del compresor tenga 3, 4 o 5 minutos, por decir. Entonces, ese es otro tema de conversación. Ahora hemos hecho algo rápido. Si tienen preguntas, es el momento. Un caso que se me presentó en las 7 fases. Cuando cargas el aire, ese por ciento, empiezas aflojas, uno de los buggy afloja más rápido, el otro se para y desnivela. Pero cuando tú vas a la cabina, similar, pero quisiera preguntarte, la cabina es el comando, ¿no? Yo cuando
para poder asegurarme de que el manómetro no me esté dando un falso dato, porque si yo estoy arriba, no estoy visualizando la entrada de los pistones, solamente me estoy fijando en los manómetros. Entonces podría de repente tener un falso dato ahí de que el manómetro me esté engañando, ¿no? Puede hacer de que el manómetro tenga una escoria, una basura, una corrosión que haya trasladado el circuito neumático que haya fallado el manómetro. En este caso deberíamos de hacer la prueba con dos personas, uno en cabina y uno abajo, ¿no? Para poder visualizar de que lo que me dice el manómetro me está diciendo el cilindro de freno. Porque si solamente voy a ver arriba, por eso te digo, para salir de dudas es probar en la cabina B, probar en la cabina A, y si ambos están en el mismo sistema de falla, entonces ahí ya hay un problema, ¿no? Tenemos que ver qué ha pasado. Me gustaría que Miguelito, hemos tenido una anécdota hace muy poco, que nos cuente a ver qué pasó con una unidad que teníamos afuera, 973 creo que era, ¿no? Hablamos esta charla de este tema. ¿Ah? De ese tema hablamos en la charla. Se habló de ese tema ya. Sí. Sí hablamos ya de ese tema. Quiero que tu experiencia le sirva de respuesta a Lucho. Solamente dice que se curvó y listo. Ya, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Pregúntame, o sea, ¿por qué me llamaste a mí? Porque es sustancia. Ya, lo mismo que está diciendo Lucho. O sea, ¿qué se había presentado en la unidad 973? Miguel estaba haciendo las pruebas respectivas de ingreso al taller y se encuentra con un problema. Le dice, uno de los pistones no está trabajando bien. Entonces le digo, Miguelito, a ver, vamos a ver qué ha pasado. Antes de que Miguelito, le digo, Miguelito, carga el aire. Y yo me voy a purgar el vagón, purgar como se debe purgar. Luego subo a la cabina, Miguelito, haz la prueba. ¿Qué ha pasado? Ahora sí está normal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tenemos importancia por un buen purgado. Si no purgamos y nos vamos de frente al vagón y hacemos pruebas, podemos tener este problema. Por eso siempre lo que dice acá es correcto, dice cargar bien el aire, purgar es importante. Antes de terminar, cambiar la válvula distribuidora es el último de los casos, ¿no? Es el último de los casos después de haber realizado muchas pruebas. No podemos determinar de que una válvula distribuidora está fallando solamente por un tema como este, ¿no? Para poder estar muy seguros hay que seguir todos esos pasos que ya lo deriva tanto. Te ha habido una consulta acá, disculpe. Esas pruebas, ¿por qué no siempre se repiten? O sea, por ejemplo, la parte eléctrica lo siguiente, ¿no? Prendo mi interruptor, prende el foco, sí o no. Pero a veces sí, a veces no. O sea, ¿por qué? En la práctica no lo sabemos. Ya. Muchas veces hacemos prueba de máquina, hago mis pruebas y está correcto. O sea, nunca purgo, Sí. está correcto. Te voy a explicar. Porque hay veces sí tengo que purgar y hay veces no. Te voy a explicar. Mira, de un tiempo a este tiempo hemos tratado de corregir y estamos tratando de corregir todas las fallas en los vagones, todavía no detectando de repente pequeñas fugas en el sistema. Esto puede hacer que responda a tu pregunta, porque si nosotros tenemos mínimas fugas de un día para otro en el vagón o de repente horas, podemos de repente determinar que si la fuga ha sido por la manguera del tubo de freno que alimenta hacia los buggy, de repente no tenemos porque ese aire ya se disipó, se fue al ambiente. Pero si tenemos un circuito normalmente al 100% y estamos corrigiendo eso, entonces vamos a tener siempre aire remanentes en el tubo de freno. Por eso es que a veces tú dices, se encuentra normal y a veces, ¿por qué tengo que purgar? Entonces, eso es como se llama producto de que estamos tratando de solucionar estos problemas de fugas y poco a poco estamos llegando, ¿no? Poco a poco estamos avanzando. ¿Y esto qué te quiere decir? Que vamos a encontrar casos como estos, de que tenemos remanentes de aire en el sistema, en el tubo de freno, que es normal que debemos de tener aire en el tubo de freno, es normal. Es normal, lo que no es normal es que no tengamos aire en el tubo de freno y volvemos a cargar desde cero, eso sí no es normal. Eso no es normal, porque tenemos que nivelar, sincronizar siempre las presiones, para que todo sea correcto y a la par, ¿no? O sea, que todo sea... ¿Cuál es el funcionamiento normal? El funcionamiento normal... Que no tiene que purgarse. Tiene que purgarse. O sea, Tiene que purgarse. O sea, cuando tú haces tus pruebas y no purgas, eso está mal. Eso está mal. Deberíamos de purgar siempre. Siempre se purga. Siempre se purga. Si está bien, No, siempre se purga. Siempre se purga. Siempre se purga. Siempre se purga. Mira, Sí. mira, a mí no sé si les habrá pasado cuando estuve despachando una unidad. Ya, mira, a mí me pasó cuando estuve despachando de madrugada, había 5 coches de interior. Entonces lo cargaron todo. Ya después de cargar, ya no,
Entonces, carga y todo esto lo carga, se empiezan a apuntar todo. Lo estoy viendo. La carga se acelera, y ya la apunta y empiezan de nuevo a acelerar. Y la acelera, aplica. Pues no depende la esta. Pues aplica y un poquito nomás bota. Un poquito nomás. Y a la mitad y otro no bota, otro sí bota. Y me empieza, has dicho que aplica tan rápido. ¿Qué está pasando? Bueno, y le digo, ¿has botado todo? Sí, me dice. Yo subí, aflójase, acelera, carga y ya está todo, está flojo, sí. Un voto todo, ahora se ha botado todo. Entonces, lo que algunos amigos yo he visto de los motoristas, que primerito cuando ya probó, aceleran y quieren cargar todo el aire, no lo botan todo, sino una pizca, y algunos botan, algunos no botan pizca. Yo le digo, ¿qué estás haciendo? Ya, mira, ahora sí, carga y la botó todo. No, pero esto no. No le dije nada, me bajé. Ya, esa misma primera mano que has hecho, ahora sí vuelvo a hacer. Y ahora sí afloja, carga, ahora esa misma. Ahora sí, como ya tiene, empezó a botar todo. Pero en la primera, algunos no saben que en la primera cargada tienen que botar todo. Claro. Pero ellos ya está, piensan que ya pasó en todo. Al margen de eso, Buena, Leito. preguntarte si en esa oportunidad habían CP 95 y 94 en sincronización en convoy. Sí, no, eran, ¿O eran puras 95? Puro 95. Pura 95. Ya. Está bien. Pero también hay otro caso similar. Cuando acoplamos CP 94 y 95, siempre hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque nuestro sistema de distribución porque nuestro sistema de distribución de la válvula distribuidora del CP94 es una, y la distribución hacia uno de los puntos es más largo, el tramo es más largo y no tenemos una compensación para ese lado del cúbito. Entonces, he ido dando algunas ideas de repente que más adelante se puedan dar, y ojalá me gustaría de repente que resulte como un sistema de mejoramiento, ¿no? Si mucho podemos ver y lo visualizamos, nuestra válvula distribuidora está en el lado B, cerca al buggy motriz, pero al lado del buggy libre, ¿cuántos tramos más o menos tenemos? Calculemos, 8 metros, no sé, hacia la distribución. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Por qué siempre, como siempre, tenemos un problema de carga en la CP94? ¿Por qué siempre demoramos en darle un poquito más de tiempo para que podamos de repente nivelar esa presión? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con nuestras unidades. Tenemos una deficiencia con la CP94. Sí. A ver, quiero que me expliques, ¿por qué se tiene que purgarse siempre? Para sincronizar presiones, para botar todo el remanente de aire que hay en el tubo de freno. Y lo otro que casi nadie se ha preguntado, es de que antes, ¿qué sufríamos con los tanques principales? Teníamos mucho agua en el sistema. Cuando el agua se queda guardado